Tan pronto como entré en el salón de bodas, vi a mi hermana sentada en mi lugar al lado de mi prometido. Mi madre me agarró del brazo y siseó: «No te atrevas a montar una escena, o haremos que te saquen a rastras como la vergüenza que eres». Mi hermana sonrió con malicia: «Ven aquí, hermanita, tengo algo especial que mostrarte». Cuando me acerqué, me escupió directamente en la cara, riendo. Esto es lo que les pasa a las mujeres patéticas que no pueden satisfacer a sus propios hombres. Mi prometido se levantó y declaró: «Piérdete, pedazo de basura inútil. Encontramos el amor verdadero». Todo el lugar estalló en risas, con teléfonos grabando mi humillación. Mantuve la calma e hice un movimiento que los dejó en ruinas. Todavía recuerdo aquella mañana de sábado de abril cuando me desperté pensando que sería el día más feliz de mi vida. Después de 2 años de planificación, mi boda con Reed finalmente había llegado. El lugar era perfecto, las flores estaban dispuestas exactamente como las había imaginado, y mi vestido, un vestido de encaje vintage que había pertenecido a mi abuela, estaba planchado y listo. Debería haber sabido que algo andaba mal cuando mi hermana Morgan no contestó su teléfono esa mañana. Se suponía que iba a ser mi dama de honor. Déjenme retroceder y explicar la dinámica en mi familia. Soy Talia, tengo 28 años, y siempre he sido lo que se podría llamar la responsable. Trabajé en 2 trabajos para pagarme la universidad, ahorré cada centavo para esta boda y de alguna manera, logré conseguir un buen tipo como Reed, un ingeniero de software que me trataba bien y compartía mis sueños de formar una familia. Mi hermana Morgan, 2 años menor, siempre fue la niña de oro, más guapa, más extrovertida y con talento para conseguir lo que quería sin trabajar por ello. Mi madre, Celeste, no ocultaba qué hija prefería. Al crecer, vi cómo a Morgan le daban todo: las mejores fiestas de cumpleaños, la ropa más bonita, el coche cuando cumplió 16 años, mientras que yo tomaba el autobús. Cuando empecé a salir con Reed hace 3 años, Morgan hizo varios comentarios sobre cómo ella podría hacerlo mejor y que Reed se estaba conformando conmigo. Lo tomé como una típica rivalidad entre hermanas, pero debería haber prestado más atención a las señales de advertencia. La primera señal de alerta fue 6 meses antes de la boda, cuando sorprendí a Morgan y Reed teniendo lo que parecía una conversación íntima en mi fiesta de cumpleaños. Cuando le pregunté a Reed al respecto más tarde, dijo que Morgan solo estaba siendo amigable y preguntando sobre la planificación de la boda. La segunda señal de alerta fue cuando Morgan insistió en ayudar con los preparativos de la boda, pero seguía haciendo sugerencias que cambiarían fundamentalmente todo lo que yo quería. Presionó para un lugar diferente, flores diferentes, todo diferente. Cuando me mantuve firme, hizo un puchero y se quejó con nuestra madre, quien luego me presionaría para que llegara a un acuerdo con mi hermana. Pero la mayor señal de alerta llegó 2 meses antes de la boda. Estaba trabajando hasta tarde en la oficina cuando me di cuenta de que había olvidado algunos contratos que necesitaba revisar. Conduje de regreso para buscarlos y vi el coche de Reed en el estacionamiento frente a un restaurante. A través de la ventana, pude verlo cenando con Morgan. Estaban tomados de la mano sobre la mesa. Cuando confronté a Reed al día siguiente, tenía una explicación preparada: Morgan lo estaba ayudando a planear una sorpresa para mí, y yo necesitaba dejar de ser tan paranoica y celosa. Quería creerle. Necesitaba creerle, así que reprimí el nudo creciente en mi estómago y me concentré en los preparativos finales de la boda. La mañana de la boda, me preparé en mi apartamento con mi mejor amiga y compañera de cuarto de la universidad, Kendra. Había volado desde Portland para ser mi dama de honor después de que Morgan misteriosamente se volviera demasiado ocupada con su trabajo en la boutique. Kendra seguía preguntando dónde estaba Morgan, y yo seguía poniendo excusas, pero en el fondo, sabía que algo andaba terriblemente mal. Llegué al lugar, Riverside Gardens, un hermoso espacio al aire libre con una capilla de estilo victoriano, a las 2 de la tarde para nuestra ceremonia de las 4 de la tarde. El estacionamiento ya estaba lleno, lo que parecía extraño ya que se suponía que los invitados no llegarían hasta las 3:30. Mi estómago se encogió cuando vi el Mustang rojo brillante de Morgan estacionado justo al lado del sedán de Reed. Caminé a través de las puertas de la capilla con mi vestido de novia, esperando ver el caos habitual previo a la ceremonia, vendedores haciendo los ajustes finales, tal vez algunos invitados que llegaban temprano siendo sentados, Reed y sus padrinos preparándose en la sala lateral. En cambio, entré en lo que parecía una ceremonia ya en progreso. Morgan estaba sentada en la primera fila, en el lugar reservado para la novia,
con un vestido blanco de cóctel que era completamente inapropiado para la boda de otra persona. Estaba tomando la mano de Reed mientras él estaba parado en el altar con su smoking, exactamente el mismo smoking que se suponía que usaría para nuestra ceremonia. El oficiante, el reverendo Morrison, con quien me había reunido 3 veces para planear nuestro servicio, estaba parado detrás de ellos con una Biblia abierta. Por un momento, toda la habitación quedó en silencio. Pude ver a nuestros familiares, la familia de Reed, nuestros amigos mutuos, todos mirándome con expresiones que iban desde la culpa hasta la diversión y la hostilidad absoluta. Mi prima Beth estaba grabando todo en su teléfono. Mi tía Margaret le susurró algo a su esposo, y ambos se rieron. Fue entonces cuando mi madre se materializó a mi lado. Celeste me agarró del brazo con tanta fuerza que pude sentir sus uñas a través de la manga de encaje de mi vestido. Se inclinó cerca y siseó en mi oído: no te atrevas a montar una escena, o haremos que te saquen a rastras como la vergüenza que eres. La miré en estado de shock. Esta era mi boda, mi lugar, mis flores, mi depósito, mi proveedor, mi fotógrafo. Mi familia me estaba tratando como si estuviera arruinando la fiesta de otra persona. Morgan se dio la vuelta y me sonrió, y era la sonrisa más cruel que jamás había visto. Me hizo un gesto para que me acercara. Ven aquí, hermanita, tengo algo especial que mostrarte. Cada instinto me decía que corriera, pero estaba atrapada por la incredulidad y la multitud de personas observando. Caminé por el pasillo por el que se suponía que debía caminar como novia, todavía con mi vestido de novia, hacia mi hermana que vestía de blanco y tomaba la mano de mi prometido. Cuando me acerqué lo suficiente, Morgan se levantó. Todavía estaba sonriendo esa horrible sonrisa. Luego me escupió directamente en la cara. La saliva golpeó mi mejilla y goteó sobre el vestido de encaje de mi abuela. Esto es lo que les pasa a las mujeres patéticas que no pueden satisfacer a sus propios hombres. Se rió, y varias personas en la multitud incluso aplaudieron. Me quedé allí, con saliva en mi cara, con mi vestido de novia, mientras mi hermana volvía a sentarse y tomaba la mano de Reed nuevamente. Fue entonces cuando Reed se levantó y me miró directamente. Piérdete, pedazo de basura inútil. Encontramos el amor verdadero. Todo el lugar estalló en risas. Podía escuchar los teléfonos saliendo, los obturadores de las cámaras haciendo clic, la gente grabando vídeos. Mi humillación estaba siendo documentada para las redes sociales. Ya podía imaginar las publicaciones de Facebook. ¿Puedes creer lo que pasó en la boda de Talia? Morgan y Reed son tan perfectos juntos. Talia se merecía totalmente esto. Mi tía Margaret gritó: finalmente, Reed entró en razón. Mi primo Wesley gritó: Morgan es mucho más sexy. De todos modos, incluso el propio hermano de Reed, Dylan, se reía y negaba con la cabeza como si fuera el mejor entretenimiento que había visto en todo el año. Pero aquí está la cosa sobre ser humillado frente a todos los que conoces: aclara las cosas. De pie allí con saliva en mi cara, viendo a todos los que pensé que se preocupaban por mí riéndose de mi dolor, me di cuenta de que no tenía absolutamente nada que perder. Y cuando no tienes nada que perder, te vuelves muy, muy peligroso. Mantuve la calma. Me limpié la saliva de la cara con el dorso de la mano. Miré alrededor de la habitación a todas estas personas que pensaban que estaban viendo mi caída. Entonces, sonreí. Caminé de regreso hacia las puertas de la capilla, saqué mi teléfono e hice una llamada no para llorar a una amiga o rogarle a Reed que reconsiderara. Llamé a mi abogada. Pero antes de contarles sobre esa llamada, déjenme explicarles cómo llegué a este punto. Porque mientras todos se reían de lo que pensaban que era mi caída, no tenían idea de que me había estado preparando para este escenario exacto durante 2 meses. 2 meses antes, cuando vi a Reed y Morgan en ese restaurante, no solo me fui a casa y lloré. Me fui a casa y me volví sospechosa, muy sospechosa. Empecé a prestar atención a cosas que había estado ignorando, y lo que encontré hizo que mi sangre se helara. Lo primero que descubrí fue que Reed había estado mintiendo sobre trabajar hasta tarde. Llamé a su oficina en una de esas noches en las que afirmaba estar trabajando toda la noche, y el guardia de seguridad me dijo que el edificio había estado vacío desde las 6 de la tarde. Cuando conduje hasta el apartamento de Morgan esa misma noche, el coche de Reed estaba estacionado afuera. Lo segundo que encontré fue un extracto de tarjeta de crédito que había sido enviado por correo a mi dirección pero dirigido a Morgan.
Había estado usando mi dirección para abrir cuentas durante meses, acumulando deudas en compras y cenas caras, cenas que me di cuenta de que había estado teniendo con Reed mientras yo trabajaba hasta tarde para pagar nuestra boda. El tercer descubrimiento fue el más devastador. Encontré un chat grupal en el teléfono de Reed cuando lo dejó en la encimera de mi cocina para ducharse. Éramos él, Morgan y varios de sus amigos mutuos, incluidas personas que consideraba mis amigos. Habían estado planeando esta humillación durante semanas, discutiendo exactamente cómo querían que se desarrollara, compartiendo chistes sobre lo patética que iba a parecer. Un mensaje de Morgan en particular se me quedó grabado: no puedo esperar a ver la cara de Talia cuando se dé cuenta de que todo el mundo sabe qué perdedora es. Reed y yo vamos a ser tan felices juntos, y ella va a estar sola para siempre. Reed había respondido: va a llorar tanto que va a ser muy divertido. Mi amiga Beth, a quien conocía desde la escuela secundaria, había escrito: definitivamente voy a grabar esto, va a ser lo mejor en mi historia de Instagram. Incluso mi primo Wesley intervino: ya era hora de que Reed mejorara. Morgan está fuera de la liga de Talia. Al leer esos mensajes, me di cuenta de que no se trataba solo de que Reed y Morgan me traicionaran, se trataba de que todo mi círculo social conspirara para humillarme por su entretenimiento. No solo estaban asistiendo a mi boda, estaban asistiendo a mi destrucción, y estaban entusiasmados con ello. Esa noche, me senté en mi apartamento y lloré exactamente durante 1 hora. Me permití sentir todo el peso de la traición, el dolor, la sorpresa de descubrir que personas en las que confiaba habían estado conspirando contra mí. Luego, me sequé las lágrimas, me preparé una taza de café y me puse a trabajar. Lo primero que hice fue documentar todo. Imprimí todos los extractos de tarjetas de crédito que Morgan había obtenido fraudulentamente usando mi dirección. Tomé capturas de pantalla del chat grupal antes de que Reed pudiera borrarlo. Comencé a grabar conversaciones en situaciones donde legalmente podía, cuando me llamaban o cuando nos reuníamos en lugares públicos donde no había expectativa de privacidad. Las grabaciones eran incluso peores que los textos, Morgan hablando con Reed sobre cómo iban a destruir a Talia por completo y de asegurarse de que nunca se recuperara de esto, Reed discutiendo cómo había estado fingiendo conmigo durante meses y no podía esperar a estar con alguien que es realmente atractivo, mi madre. Mi propia madre hablando sobre cómo siempre había sabido que Morgan era la mejor hija y cómo este cambio de boda finalmente pondría a Talia en su lugar. No solo estaban planeando humillarme, estaban planeando destruir todo mi sentido de autoestima, mi reputación, mis conexiones sociales. Querían asegurarse de que no me quedara nada. Pero esto es lo que no entendieron de mí: no me rompo, me desquito. Lo segundo que hice fue investigar. Pasé horas leyendo sobre derecho contractual, fraude, incumplimiento de promesa, infligimiento intencional de angustia emocional. Aprendí sobre las sanciones por fraude postal, las consecuencias del fraude crediticio y lo que constituye la conspiración para cometer fraude. Estudié todas las vías legales disponibles para mí. Lo tercero que hice fue planear no solo mi venganza, sino mi estrategia de salida. No podía simplemente destruirlos y luego seguir viviendo la misma vida, necesitaba estar lista para comenzar de nuevo por completo. Así que actualicé mi currículum, me puse en contacto con cazatalentos en otras ciudades y comencé a buscar apartamentos en Portland donde vivía Kendra. También hice algo que resultó ser crucial: contraté a un investigador privado llamado Logan Vega. Nina, mi abogada, me recomendó a Logan, y valió cada centavo. Le di 2 meses para que investigara todo lo que pudiera sobre Reed, Morgan e incluso mi madre. Lo que Logan encontró fue explosivo, aunque llevó tiempo reunir todo legalmente. Reed me había estado engañando con Morgan durante 8 meses, pero ella no era la única. También había estado teniendo una aventura con su compañera de trabajo, Elise, que no tenía idea de Morgan. Logan tenía fotos, recibos de hotel e incluso llamadas telefónicas grabadas donde Reed estaba haciendo planes con ambas mujeres en las mismas noches. El fraude de Morgan iba mucho más allá de las tarjetas de crédito. Había estado falsificando mi firma en cheques, usando mi identidad para obtener crédito en la tienda e incluso había intentado sacar un préstamo a mi nombre. Logan tenía documentación de todo. Pero el descubrimiento más impactante fue sobre mi madre. Había estado robando dinero de la iglesia donde se ofrecía como tesorera pequeñas cantidades durante 2 años, pero ascendió a casi $15,000. Había estado usando el dinero para pagar las facturas de Morgan y financiar su estilo de vida.
Logan también descubrió algo que explicaba mucho sobre la dinámica de mi familia. Mi madre había estado diciéndole a la gente durante años que yo era mentalmente inestable y que Morgan me estaba cuidando. Me había estado pintando como la hija problemática y a Morgan como la responsable, que era todo lo contrario de la realidad. Armada con toda esta información, pasé las últimas semanas antes de la boda preparando mis planes de contingencia. Preparé el papeleo para dar un aviso de 30 días sobre el contrato de arrendamiento compartido con Reed. Recopilé documentación para presentar quejas ante las autoridades correspondientes. Preparé los contratos que me permitirían cerrar la boda si fuera necesario. Incluso contraté seguridad adicional para el lugar, diciéndoles que me preocupaba que invitados no invitados causaran problemas. La noche antes de la boda, tuve una conversación final con Kendra. Había llegado temprano y podía ver que algo andaba mal, aunque no le había contado los detalles. Talia, dijo, no pareces una mujer que se va a casar mañana. Pareces una mujer que está planeando una guerra. Le sonreí. No te equivocas. ¿Quieres decirme qué está pasando realmente? Lo consideré por un momento, luego negué con la cabeza. Mañana, vas a ver algo que podría sorprenderte, pero necesito que confíes en mí. ¿De acuerdo? Pase lo que pase, solo confía en que sé lo que estoy haciendo. Kendra estudió mi rostro durante un largo momento. Está bien, pero Talia, lo que sea que estés planeando, asegúrate de que puedas vivir con ello después. Puedo vivir con cualquier cosa, le dije, excepto que me traten como si fuera inútil. Entonces, cuando entré en esa capilla y vi a Morgan en mi lugar, vestida de blanco, tomando la mano de Reed, no me sorprendió, estaba lista. Cuando mi madre me agarró del brazo y amenazó con sacarme a rastras, no me sorprendió, estaba preparada. Cuando Morgan me escupió en la cara y la multitud se rió, no me rompí, estaba concentrada. Porque durante 3 semanas, había estado planeando este momento exacto. Cada humillación, cada palabra cruel, cada risa grabada, todo fue combustible para lo que vendría después. Verán, lo que Morgan y Reed y mi madre no sabían era que no solo soy responsable, soy minuciosa. Cuando planeé esta boda, no solo reservé proveedores y envié invitaciones, me protegí legalmente. El contrato del lugar estaba solo a mi nombre. El contrato de catering estaba solo a mi nombre. El contrato de fotografía, las flores, la música, el alcohol, todo a mi nombre. Había pagado todo con mi propio dinero y había insistido en contratos que me dieran control total. Mi abogada, Nina Tran, contestó al segundo tono. Había utilizado sus servicios cuando compré mi condominio 2 años antes, y era afilada como una cuchilla. Nina, soy Talia. Necesito que hagas algunas llamadas ahora. Mientras estaba al teléfono, pude escuchar a Morgan detrás de mí diciéndoles a todos que ignoraran a la loca y que continuaran con la verdadera ceremonia. Estaba instruyendo al fotógrafo para que comenzara a tomar fotos de ella y Reed. Lo que no entendía era que, sin ninguna autorización legal o contratos a su nombre, ninguno de los proveedores tenía ninguna obligación de servirla. Nina trabajó rápido. En 15 minutos, mi teléfono zumbaba con confirmaciones. El gerente del lugar, Grant Malister, estaba caminando a través de las puertas de la capilla con 2 guardias de seguridad. El proveedor de catering estaba empacando la comida. El camarero estaba cerrando el bar. El fotógrafo estaba empacando su equipo. Disculpen, anunció Grant a la multitud, pero necesito que todos desalojen el lugar de inmediato. El titular del contrato ha rescindido el evento de hoy. Morgan se puso de pie, con el rostro enrojecido por la ira. No puedes hacer esto. Esta es mi boda ahora. Grant miró sus documentos. Señora, según nuestros registros, la señorita Talia Whitman es la titular del contrato y la única persona autorizada para tomar decisiones sobre este evento. Ella ha solicitado que todos abandonen las instalaciones de inmediato. Reed trató de discutir. Esto es una locura. Talia simplemente está siendo una psicópata porque no puede soportar que estemos enamorados. Fue entonces cuando volví a entrar en la capilla. Todavía llevaba mi vestido de novia, pero ahora estaba sonriendo de verdad. Oh, Reed, dije, lo suficientemente alto para que todos lo escucharan, ni siquiera he empezado todavía. Me giré para dirigirme a la multitud. Quiero agradecer a todos por venir a presenciar esta experiencia educativa. Antes de que se vayan,
tengo información para compartir que podría resultarles interesante. Saqué copias impresas de los mensajes del chat grupal, aquellos donde habían planeado mi humillación. Se los entregué a las personas en las primeras filas. Para aquellos de ustedes que participaron en la planificación de esto, anuncié, quizás quieran revisar lo que escribieron. Las capturas de pantalla tienen una forma de durar para siempre. Lo primero que compartí fueron extractos de los mensajes impresos del chat grupal, las conversaciones donde habían planeado mi humillación en detalle, discutiendo exactamente cómo querían que se desarrollara, compartiendo chistes sobre lo patética que iba a parecer. Leí el mensaje de Morgan en voz alta, no puedo esperar a ver la cara de Talia cuando se dé cuenta de que todo el mundo sabe qué perdedora es. Luego, la respuesta de Reed, va a llorar tanto que va a ser muy divertido. La capilla había quedado completamente en silencio. Algunas personas estaban mirando las copias impresas que distribuí, sus rostros palideciendo al reconocer sus propias palabras crueles. Mi madre estaba blanca como una hoja. Reed parecía que iba a vomitar. Morgan me estaba mirando con puro odio. Ahora, continué, déjenme decirles lo que va a pasar a continuación. Me dirigí primero a Reed. Reed, vas a recibir un aviso de 30 días en nuestro contrato de arrendamiento compartido. Dado que no puedes pagar el alquiler por tu cuenta, tendrás que buscar nuevos arreglos. También me he eliminado como contacto de emergencia en tus cuentas, y he movido nuestros ahorros conjuntos a una cuenta separada en espera de una resolución legal. Reed comenzó a protestar, pero levanté la mano. También estoy presentando quejas ante las autoridades correspondientes sobre tus irregularidades financieras. Tu empresa recibirá documentación sobre las discrepancias en las cuentas de los clientes que descubrió mi investigador privado. Ahora me dirigí a Morgan. Morgan, te ves hermosa con ese vestido blanco. Espero que lo disfrutes, porque es lo más caro que vas a llevar puesto en mucho tiempo. Verás, sé lo de tu pequeño problema con la tarjeta de crédito, el que le has estado ocultando a mamá. Cuando llamé a mi abogado, también llamé a las compañías de tus tarjetas de crédito. Resulta que, cuando usas mi dirección para obtener esas tarjetas, cometiste fraude postal. Eso es un delito federal. El rostro de Morgan había pasado de sonrojado a pálido. Estás mintiendo, Nina. Grité. Mi abogado estaba ahora de pie en la parte trasera de la capilla. ¿Le gustaría que le explicara a Morgan cómo son las penas por fraude postal? Nina dio un paso adelante. El fraude postal conlleva una pena de hasta 20 años de prisión y hasta $1 millón en multas. Tenemos documentación de que la señorita Morgan Whitman usó la dirección de su hermana para obtener crédito bajo falsos pretextos. La multitud se estaba inquietando ahora. La gente susurraba, tratando de averiguar si debían irse o quedarse. Algunos de los padrinos de boda de Reed se dirigían hacia las salidas, pero yo aún no había terminado. Oh, y Morgan, continué, debería mencionar que el investigador privado que contraté encontró algunas cosas interesantes sobre tus actividades empresariales. Dime, ¿cuánto tiempo llevas vendiendo esos cosméticos robados de la boutique donde trabajas? El rostro de Morgan se puso blanco. ¿De qué estás hablando? Saqué una carpeta que Logan Vega había preparado para mí. Imágenes de seguridad que te muestran sacando mercancía de la boutique de Bella durante los últimos 6 meses. Tu jefa, la señora Henderson, estaba muy interesada en ver estas fotos. Te estará esperando para una conversación el lunes por la mañana. Es decir, si no estás bajo custodia federal para entonces. Reed intentó dar un paso adelante. Talia, esto es una locura. Estás inventando cosas. Me reí. Lo estoy, Reed. ¿Debería contarles a todos sobre Elise Boyd de tu oficina? Ya sabes, la otra mujer con la que te has estado acostando. La que no tiene idea de Morgan. Ahora era el turno de Reed de palidecer. Varias personas en la multitud jadearon. Su hermano, Dylan, parecía mortificado. ¿O debería hablar sobre el dinero que robaste de la cuenta del cliente de tu empresa? ¿Los $5,000 que tomaste para pagar las facturas de la tarjeta de crédito de Morgan? Estoy segura de que a tu jefe, el señor Peterson, le encantaría saber a dónde fue ese dinero. Reed comenzó a alejarse de mí. No puedes probar nada de eso. Sonreí y levanté otra carpeta. Recibos, Reed.
Recibos de hotel, recibos de restaurante, transferencias bancarias. Mi investigador privado es muy minucioso. La capilla era un completo caos ahora. La gente estaba sacando sus teléfonos, ya no para grabar mi humillación, sino para capturar esta completa destrucción de las vidas de Reed y Morgan. Las tornas habían cambiado por completo, pero aún tenía una carta más para jugar. Ahora me volví hacia mi madre. Celeste, con respecto a ese préstamo en el que soy CEO firmante, consultaré con mi abogado sobre mis opciones legales. Las irregularidades financieras que he descubierto pueden afectar mi capacidad de seguir siendo responsable de esa deuda. El rostro de mi madre se derrumbó. Talia, por favor. No puedes hacerme esto. Soy tu madre. ¿Lo eres? Pregunté, porque una madre no conspiraría con una hija para humillar a la otra. Una madre no llamaría a su propio hijo inútil y patético. Una madre no robaría dinero de su iglesia para financiar el estilo de vida de su hija favorita. El jadeo que recorrió la capilla fue audible. Varios de los miembros mayores de la iglesia que estaban presentes parecían horrorizados. Así es, continué, dirigiéndome a ellos directamente. Señor Armon, señora Williams, señor Chen, todos ustedes confiaron a mi madre la tesorería de la iglesia. Ella les ha estado robando durante 2 años. $15,000 en total. La oficina del fiscal de distrito ha estado muy interesada en las pruebas que les proporcioné. Mi madre se derrumbó en una silla. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pude descubrir que mi propia madre es una ladrona y una conspiradora? Pregunté. De la misma manera que descubrí todo lo demás. Prestando atención, investigando, negándome a ser la víctima que todos esperaban que fuera. Miré alrededor de la capilla una vez más. La risa había muerto por completo. La gente me miraba con una mezcla de miedo y asombro. Algunos ya se dirigían hacia las salidas, claramente sin querer ser parte de lo que estaba sucediendo. ¿Saben qué es lo gracioso? Le dije a la multitud restante. Todos ustedes vinieron aquí esperando verme destruida. Trajeron sus cámaras, prepararon sus publicaciones en las redes sociales. Estaban listos para compartir mi humillación con el mundo. Pero en cambio, pudieron presenciar algo mucho más interesante. Pudieron ver lo que sucede cuando alguien que ha sido subestimado toda su vida finalmente decide defenderse. Hice una pausa y miré directamente a Morgan, que ahora estaba llorando y agarrando el brazo de Reed. Morgan, me preguntaste antes si tenía algo que decir sobre ti y Reed encontrando el amor verdadero. Si tengo algo que decir sobre eso. Vas a descubrir que el amor verdadero no implica destruir a otra persona para obtener lo que quieres. El amor verdadero no implica fraude, robo y conspiración. Lo que tú y Reed tienen no es amor, es egoísmo y crueldad mutuos, y ese tipo de relación se destruye a sí misma. Reed intentó un movimiento desesperado más. Talia, por favor. Podemos arreglar esto. Cometí un error. Te amo a ti, no a ella. La boca de mi madre se abrió. No puedes hacer eso. Perderé la casa. Deberías haber pensado en eso antes de decidir ayudar a humillar a tu propia hija, respondí. Pero no te preocupes, estoy segura de que Morgan puede ayudarte. Oh, espera, va a estar lidiando con cargos federales. La capilla era un caos ahora. La gente intentaba irse, pero muchos eran detenidos por su propia curiosidad sobre lo que más podría revelarse. Los guardias de seguridad que había contratado estaban asegurando una salida ordenada, pero no confiscando los teléfonos de nadie. Eso habría sido ilegal e inaplicable. Reed intentó un último movimiento desesperado. Talia, por favor. Podemos arreglar esto. Cometí un error. Te amo a ti, no a ella. Lo miré por un largo momento. Entonces, comencé a reír, realmente a reír, por primera vez en meses. Reed, dije, ¿crees que esto se trata de ti? ¿Crees que hice todo esto porque estoy desconsolada por perderte? Negué con la cabeza. Cariño, me hiciste el favor más grande de mi vida. Me mostraste exactamente quién eres antes de que cometiera el error de vincularme legalmente contigo. Miré alrededor de la capilla una vez más. Todos pensaron que iban a verme destruida hoy. En cambio,
Pudieron verme liberarme. Me di la vuelta para irme, luego me detuve en las puertas de la capilla. Oh, y una cosa más, Morgan. ¿Ese vestido blanco que llevas puesto? En realidad es mi vestido de novia de respaldo. Lo mandé a modificar para que te quedara perfecto. He estado planeando esto durante 3 semanas, desde que te vi a ti y a Reed cenando. El escupitajo en la cara fue solo la confirmación que necesitaba de que eres exactamente tan horrible como pensé que eras. El silencio en la capilla era ensordecedor. Salí de ese lugar, me subí a mi coche y conduje al hotel de Kendra. Ella estaba esperando en el vestíbulo con una botella de champán y una enorme sonrisa. ¿Cómo te fue?, preguntó. Mejor de lo que jamás podría haber imaginado, dije. Las consecuencias fueron aún más satisfactorias que la confrontación en sí. En un mes, Reed había recibido su notificación de 30 días y se le entregó documentación sobre las discrepancias financieras. Morgan fue contactada por investigadores federales sobre el fraude postal. Resultó que había estado usando mi dirección para mucho más que solo tarjetas de crédito. La situación financiera de mi madre se volvió insostenible cuando retiré mi estado de CEO firmante a través de canales legales, y eventualmente tuvo que vender la casa y mudarse con su hermana en Ohio. Pero hubo mucho más que se desarrolló en las semanas siguientes a lo que la gente comenzó a llamar la venganza de boda escuchada en todo el mundo. El primer dominó en caer fue el trabajo de Reed. Cuando su jefe, el señor Peterson, recibió la evidencia sobre las irregularidades financieras, Reed fue puesto en licencia administrativa en espera de investigación. Eventualmente, la compañía presentó cargos por malversación. Reed se encontró enfrentando no solo el desempleo, sino también posibles consecuencias legales. El segundo dominó fue el mundo de Morgan, que se desmoronaba gradualmente. La boutique donde trabajaba realizó una investigación interna después de recibir consejos anónimos sobre discrepancias en el inventario. La investigación federal sobre fraude postal tardó meses en construirse, pero finalmente Morgan fue acusada. También fue acusada de fraude minorista, robo de identidad y conspiración para cometer fraude. Pero la consecuencia más dramática fue lo que le sucedió a mi madre. Cuando a la Junta de la Iglesia se le proporcionó evidencia de irregularidades financieras, realizaron una auditoría completa. Lo que encontraron fue impactante incluso para mí. Mi madre no solo había estado tomando pequeñas cantidades, el patrón de manipulación financiera se remontaba a años. El escándalo destruyó lo que quedaba de la reputación de mi familia en nuestra pequeña ciudad. El periódico local publicó la historia con un titular: Fraude de la familia local el día de la boda expuesto. La foto policial de mi madre estaba en la portada. Dentro de las 2 semanas de una boda que no fue, comencé a recibir llamadas de personas de las que no había sabido nada en años. De repente, todos querían contarme sus propias historias sobre Reed, Morgan y mi madre. Era como si mi venganza pública hubiera dado permiso a otros para hablar sobre cosas que habían presenciado pero nunca habían denunciado. Mi amiga de la escuela secundaria Michelle me llamó para decirme que había visto a Reed con Morgan en un motel hace 6 meses, pero no había sabido cómo decírmelo. Mi vecina, la señora García, mencionó que había notado que Morgan entraba y salía de mi apartamento cuando yo no estaba en casa, usando lo que debió haber sido una llave que Reed le había dado. Incluso mi padre, que se había divorciado de mi madre durante 10 años, se puso en contacto para decirme que sospechaba que ella estaba robando a la iglesia, pero no tenía pruebas. La llamada más sorprendente vino de Elise Boyd, la compañera de trabajo de Reed y su otra amante. Ella había oído hablar del incidente de la boda a través de amigos en común y quería agradecerme por exponer las mentiras de Reed. Resultó que él le había estado diciendo que era soltero y que yo era solo una exnovia loca que lo estaba acosando. Me tenía completamente engañada, me dijo Elise. Pensé que eras esta mujer psicópata que no podía superarlo. No tenía idea de que estaba comprometido contigo y engañándonos a ambas con tu hermana. Lo que hiciste fue valiente, Talia. Me salvaste de cometer el mismo error que casi cometes tú. Pero la consecuencia más satisfactoria fue ver el amor perfecto de Morgan y Reed desmoronarse de manera espectacular. Sin mí como un enemigo común para unirlos, su relación se desmoronó en un mes. Comenzó cuando Morgan se dio cuenta de que Reed estaba en la ruina. Con su trabajo perdido y enfrentando facturas legales, no podía mantener el estilo de vida que le había estado prometiendo. Ella esperaba mudarse a un bonito apartamento con él, tal vez incluso comprar una casa eventualmente. En cambio,
Él estaba viviendo en el dormitorio de su infancia en la casa de sus padres, trabajando a tiempo parcial en un supermercado. Morgan, mientras tanto, se enfrentaba a su propia ruina financiera. Con cargos criminales pendientes y honorarios legales aumentando, no podía pagar su apartamento. Tuvo que mudarse de nuevo con mi madre en Ohio, donde ambos trabajaban en empleos de salario mínimo y compartían un apartamento estrecho de 2 habitaciones. Kendra, que se había mantenido en contacto con algunos de nuestros amigos en común, me mantuvo informada sobre el drama. Aparentemente, Reed y Morgan comenzaron a pelear constantemente. Morgan culpó a Reed por arruinar su vida al involucrarla en los esquemas de fraude. Reed culpó a Morgan por ser codiciosa y presionarlo para robar a su compañía. Se separaron y volvieron 3 veces en 2 meses, cada ruptura más dramática que la anterior. La ruptura final ocurrió cuando Morgan descubrió que Reed había estado tratando de contactarme a través de las redes sociales, rogándome perdón y preguntando si podíamos arreglar las cosas. Ella se enfureció y apareció en la casa de sus padres, gritándole en el patio delantero mientras sus vecinos observaban. Llamaron a la policía, y Morgan fue arrestada por perturbar la paz y allanamiento de morada. Esa fue la última vez que hablaron entre sí. Mientras tanto, mi vida se estaba transformando de maneras que nunca podría haber imaginado. La historia de mi venganza del día de la boda se había vuelto viral en las redes sociales, pero no de la manera que Morgan había planeado. En lugar de ser humillada, estaba siendo celebrada como una mujer que se negaba a ser victimizada. Mujeres de todo el país comenzaron a contactarme a través de Facebook e Instagram, compartiendo sus propias historias de traición y pidiendo consejos sobre cómo manejar a parejas infieles o miembros de la familia tóxicos. Me encontré convirtiéndome en una defensora accidental de las mujeres que se sentían impotentes en sus relaciones. Una bloguera llamada Rachel Stevens escribió un artículo sobre mí titulado La mujer que convirtió su peor día en su mejor venganza, que fue compartido más de 100,000 veces. Un podcast llamado Traicionada pero no rota me entrevistó sobre mi experiencia. Varias revistas me contactaron pidiendo presentar mi historia. Pero la mejor parte fue lo que me sucedió profesionalmente. 2 semanas después de la boda que no fue, recibí una llamada de Wesley Kim, el fotógrafo de bodas que había contratado. Él había estado documentando todo ese día, incluida mi venganza, porque se había sorprendido mucho por lo que Morgan y Reed estaban haciendo. Me preguntó si podía usar las fotos en su portafolio como un ejemplo de fotografía de bodas no convencional. Esas fotos se volvieron virales, no la humillación que Morgan había planeado documentar, sino imágenes de mí de pie con fuerza, sonriendo mientras tomaba el control de mi propia narrativa. La historia se difundió a través de las redes sociales, pero esta vez yo era la heroína. Mujeres de todo el país me contactaron para contarme sus propias historias de traición y venganza. Un agente literario me contactó sobre la escritura de un libro. Un productor de televisión quería opcionar mi historia. De repente, no era la mujer patética que no podía satisfacer a su hombre, era la mujer que se negaba a ser destruida por personas que no la merecían. 6 meses después, me mudé a Portland para estar más cerca de Kendra. Comencé un nuevo trabajo en una empresa de tecnología, ganando más dinero que nunca antes. Compré una casa con vista a las montañas. Adopté un perro llamado Justice que me saluda todos los días como si fuera la persona más importante del mundo. ¿Y Reed? Volvió a vivir con sus padres después del desalojo. La última vez que oí hablar de él, estaba trabajando en un centro de llamadas y conduciendo un Honda de 15 años porque no podía obtener un seguro de coche a una tasa razonable. Morgan negoció los cargos federales a restitución y servicio comunitario, pero estará pagando sus deudas durante la próxima década. Se mudó a Ohio con mi madre, donde ambos trabajan en una tienda minorista de descuento. Los miembros de la familia que se rieron de mi humillación, intentaron comunicarse después de que vieron lo bien que me habían salido las cosas, pero no tenía nada que decirles. Había aprendido que la sangre no te hace familia, la lealtad sí. Un año después, conocí a alguien nuevo. Grant, sí, el mismo Grant que dirigió el lugar ese día, me invitó a tomar un café. Había quedado tan impresionado por cómo manejé la situación que había estado pensando en mí desde entonces. Hemos estado juntos 8 meses ahora, y me trata como si fuera preciosa. Él conoce toda la historia, y dice que es una de las cosas que más ama de mí, que no dejo que la gente me pisotee. A veces la gente me pregunta si me siento culpable por lo que les hice a Reed, Morgan y mi madre. La respuesta es no.
No me siento culpable por protegerme de personas que querían destruirme para su propio entretenimiento. No me siento culpable por tener la fuerza para defenderme cuando todos esperaban que me derrumbara. Lo que hice ese día no fue solo venganza, fue liberación. Me liberé de una familia que no me valoraba, un prometido que no me respetaba y una vida que se construyó para complacer a personas que nunca estarían complacidas. La mujer que entró en esa capilla esperando casarse era débil, ansiosa por complacer, dispuesta a ignorar las señales de alerta para mantener la paz. La mujer que salió era fuerte, autosuficiente y completamente harta de las expectativas de los demás. Pensaron que me estaban destruyendo ese día. En cambio, me liberaron.